Dorado, pero dorado está. Ustedes imaginan que al principio le metieron 5 balazos ahí. Sí, man, que acabo de sacar un manga ahí que le metieron 5 balazos. Así. De aquí pues sí le hizo una motoras. Ok, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a nuestra sexta sesión de oxigenoterapia y cuidados críticos. Un saludo muy especial para todos quienes han seguido muy de cerca todo este programa y proyecto que trata de abrir el conocimiento a las personas que pueden llegar a recibir pacientes en alto riesgo. Simplemente como avisos para recordarles, tendremos un chat que podemos utilizar para preguntas y respuestas. Este aparece en la parte inferior de sus pantallas. Siéntanse libres de utilizarlo, seamos amables y tratemos de, entre todos, llegar a un consenso y poder crecer juntos. Si tienen algún problema, por favor, eh, con su herramienta de chat o con la misma herramienta de videollamada, nos envían un mensaje y nosotros lo resolvemos. Tenemos un chat de WhatsApp. Esta sesión se está grabando, queremos recordarle y su asistencia representa su consentimiento para ser filmado. Muchísimas gracias. Recuerden también que este proyecto está basado en, como les dijimos, un intento por tratar de abarcar la mayor cantidad de pacientes que requieran un cuidado especializado y poderlo difundir a través de las personas que incluso no tienen la posibilidad de tener un especialista en cuidado crítico, a pesar de que varios de nuestros copanelistas tienen una amplia experiencia en cuidado crítico. Muchos de nosotros no trabajamos directamente en cuidado intensivo, pero somos enamorados del tema de la educación y es muy importante. Tengo el honor entonces de cederle la palabra a Rodrigo. Rodrigo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Freddy, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos otra vez. El día de hoy nos toca esta sesión de oxígeno y cuidados críticos, la sesión número 6, consideraciones básicas sobre el cuidado de la UCI. Y les voy a presentar a los participantes. Bueno, a Freddy ya lo conocen. Freddy, anestesiólogo Hola. de la Universidad del Valle en Colombia, ¿no? También está con nosotros otra vez la doctora Elizabeth Justiniano. Elizabeth, te presentas, por favor. Buenas tardes, soy Elizabeth Justiniano, soy médico anestesiólogo de la ciudad de La Paz, Bolivia. Bueno, para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes y bueno, yo me desempeño en el área de anestesiología en la clínica de la Caja de Salud de la Banca Privada de la ciudad de La Paz. No, sin embargo, en el contexto de la pandemia por COVID-19, creo que todos nos hemos visto vinculados en mayor o menor medida en el tema del cuidado de pacientes críticos que requieren soporte respiratorio. Entonces, pues muchas gracias nuevamente por la invitación y gracias a todos los asistentes por la presencia. También tenemos con nosotros al doctor Enrique Monares, de aquí de la Ciudad de México. Enrique. Saludos a todos, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Yo soy médico intensivista, me dedico exclusivamente a la terapia intensiva. Actualmente tengo mi práctica privada en el Hospital ABC y estoy a cargo de la coordinación de la terapia obstétrica, intensiva obstétrica del Hospital General de México. Es un placer estar con ustedes, muchas gracias. Gracias a ti, al contrario. Y vamos a tener con nosotros también al doctor Juan Carlos Flores, que él es anestesiólogo y es intensivista en el Hospital Ángeles de Tijuana, en México, nada más que estaba ahora en una urgencia, entonces esperamos que salga a tiempo. Y Gustavo Cruz, Freddy de Colombia, ¿no? Sí, es un compañero y está en este momento ya ingresando a la sala virtual. Nos pidió ingresar ya, arrancar sin él por ahora. Voy a compartir mi pantalla.
Bien, y empezamos como siempre con la liberación de responsabilidad, ¿no, Freddy? Tu micrófono está apagado. Sí, Rodrigo, gracias. Recordemos que estas sesiones son unas discusiones que sirven principalmente para difundir el conocimiento, pero que no, no deben ser interpretadas como una camisa de fuerza, no pretenden tampoco sustituir el juicio clínico y la toma de decisiones que ustedes deben realizar para cada paciente de la mejor manera posible. Este proyecto ha sido creado con una voluntad de servicio, principalmente es apoyado por varias instituciones, pero tenemos que entender que incluso en esta situación de pandemia la información ha cambiado rápidamente y seguirá cambiando y transformándose. Entonces no nos podemos responsabilizar por información de pronto que sea inexacta o que esté en evolución. Simplemente debemos recomendarles que adapten esta información para estar pues atentos a cualquier cambio y como tratamos de entregarles lo último y lo más reciente, recuerden que también esto está vinculado a una contextualización que ustedes deben hacer para sacar el mejor provecho de sus recursos locales para poder tratar de asimilar a estos estándares de atención. Muy bien, gracias, Freddy. Y recordar nuestros patrocinadores, ¿no? Project Eco, Global Assist, Anestesia, la división de Global en Salud del Departamento de Anestesia de Stanford. Y bueno, pues ahora sí, vámonos a lo que nos trae aquí el día de hoy. Acuérdense que todo esto está en la página de stanesglobal.com y ahí si entran en la segunda ventana viene el curso de oxígeno y cuidados críticos en español y bueno, pueden tener acceso a toda esta información. Y empezamos con el caso clínico. El señor T es un hombre de 46 años que se presenta con hipoxemia y dificultad respiratoria. Entonces, hoy va a ser consideraciones básicas sobre el cuidado de la UCI. ¿Y qué objetivos queremos pues, de aplicación a la práctica? Identificar los estándares mínimos de cuidados intensivos, identificar los proveedores clave en una atención médica en cuidados intensivos, también hablar algo acerca de los monitores que son necesarios en una unidad de cuidados intensivos, y también los equipos especializados que se necesitan en estas mismas unidades, ¿no? Además, enumerar las indicaciones más comunes para la admisión a una terapia, cuáles son las causas más comunes que llevan a pacientes a la terapia, entender y prevenir las complicaciones más frecuentes y pues revisar o desarrollar e implementar este tema de los paquetes de cuidados de la UCI para sus terapias intensivas, ¿no? Ay, perdón, no sé qué me... Y vamos al caso. Entonces, es el señor T, es un hombre de 46 años con antecedentes de obesidad y diabetes mellitus tipo 2, que acude al servicio de urgencias después de 3 días de dificultad para respirar, tos y fiebre. En el examen parece estar bien, no respira con dificultad y habla con frases completas. La de historia quirúrgica previa, una colecistectomía laparoscópica en el 2012, historia social, no fuma, no bebe, no consume drogas, vive con varios miembros familiares, trabaja en una oficina como ingeniero hidráulico. Esos son sus signos vitales. La frecuencia cardíaca en 98, la presión normal, frecuencia respiratoria en 30, la temperatura en 36,5 y saturando 87%. Se le coloca una máscara de no reinhalación, ya hemos visto esto, a 10 litros por minuto y su saturación mejora en 92%. El médico de la sala de emergencias realiza una llamada al médico de guardia de la UCI. Elizabeth, ¿qué es una unidad de cuidados intensivos? Bueno, de acuerdo a la definición que da la Federación Mundial de Medicina Intensiva y Cuidados Críticos, la unidad de cuidados intensivos es un sistema organizado, ¿no? Creo que esa es la parte más importante del concepto, porque debe ser un sistema que tenga cierta estructura para proveer atención a pacientes críticamente enfermos, ¿no? Debe brindar una atención médica y de enfermería especializados y una capacidad aumentada en relación a otros ambientes del hospital o otras salas de monitorización y múltiples modalidades de soporte fisiológico, ¿no? Esto quiere decir que una unidad de cuidados intensivos puede dar
soporte de vida al paciente durante periodos de riesgo potencial de muerte, ¿no? Donde puede entrar en una insuficiencia de un sistema o varios sistemas orgánicos. Muy bien. Recordar la terapia intensiva, y lo mencionábamos la otra vez, ¿no? O sea, aunque es un lugar en los hospitales, realmente el cuidado crítico no es un lugar, sino un momento, ¿no? Es un momento en el tiempo, y es la prestación, perdón, de atención es la que es de tiempo crítico. ¿Y cuáles serían los estándares mínimos en una UCI? Bueno, Bueno. básicamente el estándar mínimo es tener una atención médica especializada continua, de enfermería continua y monitorización, ¿no? Ahora, de acuerdo a la normativa actual, pues vemos que no necesariamente tiene que ser un ambiente específico, ¿no? Sino que pueden haber adaptaciones. Justo lo que comentábamos hace un momento, la pandemia por COVID-19 ha desnudado mucho la necesidad de ambientes especializados para cuidados críticos, para poder dar soporte a pacientes que sí lo requieren, ¿no? Como les comentaba, en mi país, al inicio de la pandemia, hicimos más o menos un conteo de cuántas cuántas camas de cuidados intensivos teníamos en la ciudad de La Paz, y más o menos llegábamos a 50. Somos una ciudad con 2 millones de habitantes y una ciudad pegada que tiene más de 1 millón de habitantes, ¿no? Entonces, en esencia, una unidad de cuidados intensivos puede ser un ambiente donde se hagan adaptaciones, ¿no? Y aquí existen 3 niveles de terapia intensiva. El nivel 1, donde se puede proveer soporte de oxígeno y cuidados de monitorización básica. Un nivel 2, donde ya se puede hacer monitorización invasiva, se puede hacer ventilación mecánica y se puede mantener la atención del paciente por un periodo más largo de tiempo. Y los de nivel 3 son los que cuentan con todos los estándares de una terapia intensiva, ¿no? Que pueden realizar cualquier tipo de procedimientos, monitorización invasiva y pues una serie de cosas que no se pueden hacer en otros ambientes. Eli, me llama mucho la atención que, ya que relacionado con lo que tú hablas, muchas UCIs han tenido que crecer 2 y 3 veces en su número de camas. Y en esta clasificación hay una cuestión interesante, y es que el nivel tipo 2 es un nivel que muy fácilmente puede pasar a un nivel 3, y que eso le ha ocurrido a muchas de nuestras instituciones al ganar espacio, al ganar también equipos nuevos, ¿cierto? Y al tener también más afluencia de profesionales. ¿Cómo han tomado ustedes este nuevo reto, y cómo ha sido este crecimiento? Bueno, en realidad sí ha habido un crecimiento muy importante, ¿no? En lo que son las unidades de cuidados intensivos. Te doy como ejemplo el hospital donde yo trabajo. Teníamos inicialmente una unidad de cuidados intensivos con 5 camas. Y hoy en día tenemos 3 unidades de cuidados intensivos con 5 camas cada uno, ¿no? Y bueno, se ha adaptado todo el tema de monitorización, ventilación. Una de las unidades quedó para pacientes no COVID, y las otras 2 unidades para los pacientes que requerían cuidados durante COVID-19. Y algo similar ha pasado prácticamente en todas las instituciones, en todos los hospitales, e incluso han habido grupos de terapistas y de especialistas en cuidados intensivos que se han asociado entre ellos y han abierto espacios donde solamente tienen unidades de cuidados intensivos, ¿no? O sea, no son hospitales porque solamente son terapias intensivas, y ofertan servicios a todos los hospitales que se vean rebasados en su capacidad de atención. Bueno, pues entonces lo que ha dicho Elizabeth retrata la situación, mi querido Rodrigo y queridos copanelistas. Le doy ya entonces también el saludo a Gustavo Cruz, que ya nos está acompañando en la sala. Hola Gustavo, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer entonces la primera pregunta de la tarde, que nos lleva a lo siguiente. ¿Cuáles de los siguientes son componentes estándar de una unidad de cuidados intensivos?
1. Monitorización continua. 2. Proveedores de atención médica capacitados en especialidades. 3. Sistemas para la prestación de cuidados de tiempo crítico. 4. Equipos especializados de atención al paciente. 5. Acceso rápido a diagnósticos y terapéuticos. 6. Todas las anteriores. Por favor, utilizamos la herramienta de votación. Bueno, yo creo que todo el mundo está muy sintonizado porque definitivamente están entendiendo que el sistema que compone las unidades de cuidado intensivo nos habla desde una cantidad de componentes humanos, técnicos, científicos, derivados de un intento por mejorar el cuidado de pacientes que están en críticos, ¿no? Que están en un momento de potencial empeoramiento y muerte. Y es así como definitivamente todas las anteriores son componentes estándar de una unidad de cuidados intensivos. Adelante. Hola, Gustavo. Tienes el micrófono desactivado. Sara, ¿le puedes desactivar el micrófono, por favor? Ahora. Hola, ya, buenas Gustavo. tardes. ¿Cómo están? Hola, Rodrigo. Hola, Elizabeth. Hola, doctora Arisa. Mucho gusto. Hola, Gustavo. Bueno, continúo escuchándolos. Bien. Pues sí, todos los anteriores, ¿no? Ya quedó la pregunta y al final 91% quedamos dijeron todos los anteriores que es lo correcto. Que para que la persona, digamos, para la persona que solamente escogió la opción 1, definitivamente no es suficiente con monitorizar el paciente, sino también tener un plan elaborado, y quizá en eso es clara la UCI independiente del nivel en que se encuentre, y es que tenemos estandarizado el cuidado y la forma de actuar frente a complicaciones, eventualidades o hallazgos eventuales, ¿no? Muy bien. Elizabeth, entonces, ¿qué nos cuentas de esto? Lo que comentábamos hace un momento, ¿no? El cuidado intensivo no es un lugar en específico, sino es un continuo de atención, ¿no? Podemos hacer cuidados intensivos en cualquier ambiente hospitalario, o sea, haciendo ciertas adaptaciones tanto en lo que es el personal como la atención del paciente, ¿no? Entonces, básicamente, la capacidad de atención del paciente. Y también no creo que la realidad que les he comentado sea propia de mi país, ¿no? Sino que más bien a nivel mundial se ha visto que sí existe una gran deficiencia en lo que son las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y pues se ha visto una necesidad que es una necesidad esencial y que deberíamos hacer las adaptaciones necesarias y colocar la cantidad suficiente de terapias intensivas o de unidades de cuidados intensivos en las áreas donde se requiera, ¿no? Porque si en una ciudad tan grande como una ciudad capital no tenemos la cantidad suficiente de unidades de cuidados intensivos, pues esta necesidad se hace mucho más grande en ciudades menores, en poblaciones más pequeñas, y ni hablar de poblaciones rurales, ¿no? O sea, son lugares donde no existe ningún tipo de capacidad de atención, independientemente de que exista el espacio físico o no. Aquí la página, si quieren tener acceso, pueden entrar y ver con calma estos dos artículos, ¿no? Que hablan acerca de la necesidad mundial, la necesidad que tenemos sobre más unidades de cuidados críticos y con gente especializada también, ¿no? Que tenga la experiencia. Y bueno, pues, ¿cuál es el elemento de acción a práctica ahora? Identificar a los proveedores clave de atención médica en una unidad de cuidados intensivos. Les voy a actualizar el caso, a pesar de subirle a 10 litros por minuto el oxígeno, por mascarilla, la saturación del señor T disminuye 89% y su frecuencia respiratoria aumenta 32%. Y ya solo habla de 2 a 3 palabras a la vez, ¿no? Ya hemos visto esto. Entonces, este paciente
¿Necesita una UCI, una unidad de cuidados intensivos? ¿Sí o no? ¿Y por qué sí o por qué no? Y los leemos en el chat. Está con la 89% a 10 litros por minuto. Aumenta frecuencia respiratoria, ya está en 32. Se cansa, habla 2 a 3 palabras. Sí, sí necesita una terapia, dice Elena. ¿Quién más? Alberto Cuellar. Es un paciente con comorbilidades y signos clínicos de deterioro. Ok. O sea, se está poniendo mal. Y ya vimos en la sesión de equipos de respuesta rápida también un poco esto, ¿no? Es diabético, obeso, no está mejorando, requiere intubación. Ok. Bien, María Cristina dice, la condición del paciente está agravando. Héctor de la Garza dice, aún no. Tiene que ir a un área de choque de segundo nivel. Sí, sí necesita tratamiento especializado. Maestro Monares, ¿qué opinas tú de este paciente? Miren, una de las cuestiones más importantes es con qué recursos contamos y a qué le llamamos terapia intensiva. Si tenemos una unidad de tamizaje, de triage, si queremos utilizar el anglicismo, pues a donde tiene que ir este paciente es a esta unidad de tamizaje para saber si debemos de escalonar el nivel de atención y también saber cuál es el nivel de atención que nosotros podemos otorgar al paciente. Si estamos en una unidad donde lo más que podemos hacer es ofrecer al paciente oxígeno suplementario, pues definitivamente eso es lo que se tiene que hacer. Si podemos estar en una unidad donde le podemos dar presión positiva, no invasiva, un CPAP, ese es otro nivel, pero siempre tenemos que considerar qué tan grave está el paciente y qué podemos hacer por este paciente y más importante, si no fuera suficiente lo que yo puedo otorgarle, cómo sería el traslado de este paciente. Esas son las preguntas que tenemos que hacer siempre, porque algunas veces es mejor reconocer que la unidad con la que nosotros contamos no podría ofrecer una terapia escalonada y es mejor un traslado temprano. Es un poquito lo que ha enseñado durante muchos años el ATLS, ¿no? Uno tiene que saber si puede atender íntegramente al paciente o si es mejor pensar en un traslado temprano. Y es una cosa fundamental esto de alguien que pueda hablar como todos estamos hablando en estos momentos, que puedes terminar una frase. Esto es una cosa que el doctor Roth estableció hace muchos años, que incluso en el momento, en cuando Roth lo hizo, no había tantos pulsoxímetros. Si alguien puede contar del 1 al 20 sin volver a tomar aire, es muy probable que está saturando arriba de 92. Entonces, si alguien termina frases completas, pues tal vez no tiene tanto problema. Y si alguien ya no puede terminar frases completas, definitivamente tenemos que estar seguros que le podemos ayudar o que lo podemos trasladar al lugar donde puede recibir ayuda. Siempre terapia intensiva no es un lugar, es hacer las cosas en tiempo correcto, evaluación temprana, escalonamiento terapéutico temprano y si es el caso, traslado temprano. Gracias. Bien. Es ir antes, ¿no? Entonces sí, pues este paciente, como dices, y ya está, le cuesta trabajo hablar, ya se va deteriorando, pues tenemos que hacer algo. Ya hablando de una unidad de cuidados intensivos, ahí les va la pregunta. ¿Cuál de los siguientes es personal esencial para una UCI? Enfermeras capacitadas en UCI, médicos capacitados en UCI, terapeutas respiratorios y fisioterapeutas, farmacéuticos, personal de limpieza, todo lo anterior.
vamos, 83% todo lo anterior, 13% médicos capacitados en cuidados intensivos y 4% enfermeras capacitadas en cuidados intensivos. Está interesante que en el chat decían todos menos el 5. Yo creo que Yo coincido creo que es súper importante. con Súper Freddy y con importante. Ulises, ¿no? Claro, claro, no, fundamental ese personal adscrito que ayuda y que hace la vida mucho más fácil dentro de las unidades, que el personal de apoyo, los técnicos, qué tan importantes son, porque en muchas ocasiones nosotros sabemos el diagnóstico clínico, sabemos cómo tratarlo y no está funcionando, por ejemplo, la fuente de oxígeno. Y para eso se necesitan este personal de apoyo que es fundamental para que todo funcione como un engranaje de personas y de dispositivos y espacios. Exacto. Entonces, 77% quedó todo lo anterior. Y bueno, 20% médicos capacitados en UCI, 3% enfermeras. La respuesta correcta, bueno, sí, es todo lo anterior. Todos son necesarios para tener una unidad de cuidados intensivos funcional, ¿no? Voy a dejar de compartir los resultados. Bien, ¿y Elizabeth, cuál de los proveedores? Oh, es que esto se me... Perdón, ¿Cuál de los proveedores anteriores podría mejorar la atención del señor T? Bueno, en realidad el personal que trabaja en una unidad de cuidados intensivos, pues bueno, está relacionado a la capacidad de atención de la unidad, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, lo ideal es contar con médicos especializados y enfermeras especializadas. Sin embargo, la situación actual de las unidades de terapia intensiva, de cuidados intensivos, no nos permite tener ese tipo de personal. Entonces, lo ideal es que exista por lo menos un médico especialista en cuidados intensivos que sea el jefe de la unidad, que esté presente todos los días y que sea el encargado de todo lo que es gestión y administración, si vale el término, de la unidad. El personal de enfermería, que es un personal que impacta directamente en lo que es la evolución del paciente, pues también está relacionado a la capacidad de atención de la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una unidad de cuidados intensivos de nivel 3, donde tenemos todos los pacientes ventilados, todos los pacientes con monitorización invasiva que requieren muchos cuidados, deberíamos tener una enfermera por un paciente, ¿no? Y en unidades de menor nivel se podría tener una enfermera para cada 2 pacientes o una enfermera para cada 3 pacientes, ¿no? Como decía, también se tiene que tener un médico de guardia permanente, ¿no? Si no es posible que sea un especialista en cuidados intensivos, por lo menos debería ser un personal médico capacitado con la capacidad de atender las emergencias o las situaciones que apremien hasta que pueda llegar un especialista o que pueda mantener el estado de equilibrio, si vale el término, de la unidad, ¿no? Que acá, por ejemplo, eso se ha hecho mucho, ¿no? Tenemos a los especialistas que están, como son pocos, están en todas partes, y en las unidades físicas se encuentran médicos generales o anestesiólogos recién egresados, muchos de ellos que están en guardias de 24 horas. También, como decía Freddy, el personal de apoyo es fundamental, ¿no? O sea, se necesita fisioterapeutas, se necesita farmacéuticos, se necesita tener incluso un técnico biomédico por si falla alguna de los equipos. Estamos hablando de soporte vital, ¿no? Si falla el ventilador, pues ahí todo el tratamiento, todo lo que podamos estar haciendo por ese paciente va a irse por el tubo, ¿no? Entonces, se necesita todo el personal que funcione como un engranaje para que el cuidado intensivo del paciente vaya adelante. Aquí en este artículo que vamos a estar regresando durante la sesión, lo pueden descargar en la página, viene acerca del staff y los médicos y el personal de enfermería y el resto del staff, como viene hasta los de limpieza, todos, y hasta los de educación también, ¿no? Y justo lo que decía Elizabeth.
Buen artículo, Rodrigo. Vale la pena que la gente lo lea. Les recomiendo que lo lean porque delimita muy bien para cada nivel lo que se necesita y adicionalmente las acciones. Incentiva este artículo, estos estándares, también la creación de sistemas de educación dentro de las mismas unidades de cuidado intensivo para tratar de mantener una homogeneidad digamos, en el conocimiento, ¿sí? Y generar prácticamente una agenda de educación continuada que es fundamental acá para que todo el mundo esté como comprometido con el desarrollo, porque usualmente las unidades de cuidado intensivo crecen y crecen dando pasos firmes. También crecen a través del éxito que van teniendo y todo eso se logra con educación. Educación a todos los niveles, médico, personal asistencial, enfermeros, auxiliares y todo el personal encargado de cuidar el ambiente, ¿no? El ambiente, que no es solamente pacientes, es muchas otras cosas. Totalmente de acuerdo. Gustavo, ¿qué nos dices del próximo elemento de acción o de aplicación a la práctica? Hola, Gustavo. ¿Puedes activar? Ahí estás, listo. Ok, Hola. ¿qué monitores deben colocarse en este paciente? ¿Cierto? Exacto, Bien. entonces los monitores necesarios para la unidad de cuidados intensivos y actualizarnos un poquito del caso y qué monitores vendrían bien. Bueno, como todos los temas en unidad de cuidado intensivo, depende del grado de complejidad que tengamos nuestra unidad de cuidado intensivo. Asimismo, nosotros vamos a disponer de cierta monitoría. Lo primero que hay que decir, pues, es ahí en la unidad de cuidado intensivo básico necesitamos un electrocardiograma, un monitoreo de la presión arterial, temperatura y un pulso oxímetro. Hagamos la pregunta, ¿no? Ahí. Dime. Sí. Si quieres, podemos hacer la pregunta, ¿no? De estos, ¿cuál no es un requisito de la monitorización del paciente que se encuentra en las UCIs, en las unidades de cuidados Listo, intensivos? Rodrigo. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes no es un requisito de monitorización del paciente que se encuentra en la mayoría de las UCIs? 1, electrocardiograma. 2, oximetría de pulso. 3, presión arterial. 4, Doppler transcraneal. 5, la frecuencia respiratoria. 6, no se requiere ninguno de los anteriores. Anímense a votar. Bueno, Lucho Velázquez dice que el Doppler de pronto no sea un requisito o un estándar, pues, de Doppler monitorización. transcraneal. Creo que vamos muy bien. 91%, 92% Doppler transcraneal, la frecuencia respiratoria 3% y no se requiere ninguno del 3%. Muy clínicos, ¿no? Definitivamente Definitivamente eso hay que decirlo, ¿no? En la unidad de cuidado intensivo, como las situaciones son tan críticas, no sé si Gustavo esté de acuerdo en que es imposible que la clínica solamente logre resolver el interrogante. Entonces, no sé, Gustavo, si quieres anotar aquí algún tema. Exacto, bueno, pues, evidentemente el Doppler transcraneal es una herramienta útil, pero en unidades de cuidado intensivo de pronto de alta complejidad, básicamente que mide presión de perfusión cerebral. En las unidades de cuidado intensivo, pues más básicas, no es requisito primordial, y a eso quería referirme, porque de pronto nosotros nos dejamos persuadir por monitores muy complejos o los que más imagen nos muestren. Pero hay monitores muy baratos y que pueden cambiar la historia de las enfermedades, sobre todo las enfermedades respiratorias, refiriéndome específicamente a la pandemia. Ha habido últimamente un aumento
muy grande en la incidencia de estenosis subglótica en los pacientes que son pues, en el síndrome post-COVID. Muchos de estos pacientes se hubieran podido evitar si dentro de nuestro armamentario de monitoría monitorizamos la presión de inflado del tubo orotraqueal. Entonces, volviendo a la intervención inicial que dice, además de la electrocardiografía, la pulsoximetría, ¿cierto? La temperatura y el monitoreo continuo pues, de la ventilación, es decir, un ventilador mecánico, el monitor del monitor de inflado, de presión de inflado del tubo orotraqueal nos puede cambiar la historia en algunos pacientes, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Nosotros específicamente en la clínica atendíamos más o menos tal vez 3 o 4 resecciones laringotraqueales por mes por estenosis subglótica debido a pacientes que habían requerido ventilación mecánica prolongada. Y ahora, tal vez en los últimos 2 meses, hemos llegado hasta hacer 7 pacientes por semana. Entonces, obviamente no son pacientes de nuestra institución, sino que son pacientes referidos de instituciones de UCIs menos complejas y que de pronto la monitoría se queda corta. Como les digo, el monitor de presión del tubo orotraqueal es muy barato y puede cambiar la historia en los pacientes que están con ventilación mecánica. De pronto, en UCIs un poquito más complejas, lo llamaría yo UCIs de mediana complejidad o de mediana complejidad en adelante, el monitor de CO2, el end-tidal de CO2, nos da opciones también de monitoría. Y pues la camografía debería ser disponible en todas las camas, ojalá. Y la principal indicación es la confirmación o digamos la recomendación 1A es la confirmación de la colocación del tubo que quede traqueal y no esofágico, pero no es su única utilidad. En patologías pulmonares como el asma, el tromboembolismo pulmonar, el SRA, incluso en otros extrapulmonares como el trauma craneoencefálico, pues nos pueden ayudar a guiar nuestra terapia ventilatoria y a llevar una mejor monitorización del CO2. Bueno, otro punto que yo siempre he discutido y que me parece importante que hablando ahorita de la parte de la monitoría en los pacientes en la unidad de cuidado intensivo es que en general todos nos dedicamos a monitorizar presiones. Entonces monitorizamos la presión arterial, la presión venosa central, pero el gasto cardíaco, digamos, es algo menos monitorizado de manera rutinaria. Y eso ha ido cambiando en los últimos años, ha ido cambiando en que ahora se monitoriza más el gasto, ya sea por ecocardiografía o por algunos no invasivos como el flow track o como el pico o litco, pudieran también de alguna manera mejorar el desenlace de algunos pacientes. No tengo inclinación por una monitoría en especial, simplemente lo que les digo, además de la monitoría que es la que ya hemos hablado, tratar de conseguir en la institución algún monitor de gasto cardíaco. Y obviamente eso implica también la preparación del intensivista, ya sea por ecocardiografía, ya sea por medidas no invasivas, como les digo, las análisis de gasto cardíaco por la onda de pulso o otras medidas como la termodilución o la termodilución transpulmonar. Eso básicamente les quería contar sobre la monitoría en unidad de cuidado intensivo. En este paciente que, bueno, pues ya lo llevamos a la terapia, todavía no está intubado, ¿qué utilizarían? ¿No? ¿Qué monitores colocarían? Primero, dejemos saber qué nos dicen en el chat. Me gustaría escucharlos porque tengo alguna discrepancia con respecto a la manera. Bueno, aumentaron después el flujo a 15 litros minutos de la máscara de no reinhalación, ¿no? Sí. Escalar a ventilación mecánica no invasiva. Exacto.
Una cosa importante es que no siempre, UCI no es igual a intubación, ¿no? Ni UCI es igual a ventilación mecánica no invasiva. Hay pacientes que requieren UCI y que de pronto no están en ese momento todavía. Entonces, los manejos tempranos en unidades de cuidado intensivo para los pacientes con patología respiratoria grave han mostrado también mejorar desenlaces. Entonces, el paciente con aumento de trabajo respiratorio, paciente con deterioro del estado de conciencia, entre otras pues, alteraciones, pudieran hacernos pensar que ese paciente requiere unidad de cuidado intensivo, así no esté cursando o así no esté requiriendo ventilación mecánica invasiva. ¿Listo? Recordamos. Acá hay perdone, yo voy a hacer acá recordar un monitor que es fundamental en las unidades de cuidado intensivo y son los gases arteriales. En este paciente me parece importante de pronto, antes de pensar en monitores complejos, lo sencillo que es poderse ubicar un poco en el contexto clínico del paciente, porque en muchas ocasiones la ventilación, incluso la no invasiva, puede no ser de elección en varios de estos pacientes que tienen hipoxemia, ¿no? Entonces, como ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, creo que acá vale la pena que Gustavo nos cuente su percepción de los gases sanguíneos como una herramienta estándar crítica en las unidades o espacios en donde se atienden diferentes niveles de cuidado crítico. Sí, exactamente. Bueno, realmente es uno de los principales exámenes de laboratorio. Nos van a dar datos del estado ácido base, del estado de oxigenación y el estado de ventilación de los pacientes. Con respecto al estado de oxigenación, pues el indicador, los índices de oxigenación son los que tomamos para definir el grado de hipoxemia del paciente, el grado de compromiso pulmonar. Con respecto al estado de ventilación, es muy importante saber que los pacientes con hipercapnia van desarrollando también deterioro neurológico y que a su vez pueden terminar en edema cerebral. Entonces, definitivamente los gases arteriales son un arma muy importante en el enfoque del paciente para que se va a hacer llevado a una unidad de cuidado intensivo, pero sí quiero recalcar mucho que no es el único parámetro y que no son suficientes tampoco. Es necesario un enfoque integral, es necesario evaluar al paciente y que los intensivistas o los que trabajamos en unidad de cuidado intensivo no somos ni intubadores ni somos personas que ven unos gases y con eso tomamos decisiones. Entonces es ver el paciente, mirar su trabajo respiratorio, mirar si se va a cansar, lo que llamamos acá, si va a estar exhausto con el trabajo respiratorio que está haciendo, si tiene deterioro neurológico y claro, sí, esto acompañado de unos gases arteriales que nos permitan saber su estado ácido base, su estado de oxigenación a través de los índices de oxigenación y su estado de ventilación. Bien. Pues ahora el paciente, la frecuencia cardíaca está en 102, la presión 117/52, frecuencia respiratoria 32, sube un poquito la temperatura y la saturación está en 91 con todo y el oxígeno 15 litros, ¿no? Eso en mexicano, ¿cómo se dice? ¿Se está saliendo de madres, Rodrigo? ¿Cómo? Eso en mexicano, ¿cómo se dice? Se está saliendo de... Se está yendo el paciente. Está saliendo de control. El término correcto es se está descangallando. Exacto. Descangallando. Está saliendo de control. Y entonces, además de los monitores de pacientes, Gustavo, ¿qué otros monitores se necesitan en una unidad de cuidados intensivos? Porque hasta ahorita hemos hablado de los monitores solamente de pacientes, pero hay otros tipos de monitores, ¿no? No te escuchamos. Como dice Rodrigo, no solamente la monitoría es el paciente, también hay otros tipos de monitores que son muy importantes y que nos van a dar una tranquilidad a la hora de trabajar en una unidad de cuidado intensivo. El monitor de los suministros de gas, los analizadores de oxígeno, los analizadores de presiones de oxígeno, las alarmas para desconexión del sistema respiratorio, de las ventilaciones mecánicas invasivas,
De hecho, eso lastimosamente, no sé, Rodrigo, en México como sea, pero en Colombia, hace muchos años, yo no estoy tan viejo, pero digamos ya llevo ciertos añitos trabajando y me tocó vivir dos pacientes que se les desconectó la ventilación mecánica. El ventilador no tenía batería porque eran ventiladores viejitos y bueno, el desenlace pues el esperado, es fatal. Entonces es supremamente importante la monitoría también de todos nuestros equipos, la temperatura del humidificador y por ejemplo los pacientes con terapia de reemplazo renal, los monitores para embolismo aéreo también, ¿no? Los pacientes que les está haciendo plasmaféresis o los pacientes que están en ECMO, que aplica pues para los UCIs de alta complejidad. Los sistemas de perfusión circulatoria o los de perfusión extracorpórea tienen varios tipos de monitores. Tienen monitores de gas, que casi todos los traen, monitores de presiones, que también casi todos los traen, pero hay algo que a mí me parece muy importante también, es el sensor de flujo efectivo, que es el que nos dice exactamente cuánto le estamos dando de gasto a ese paciente. Porque al sistema de soporte extracorpóreo se le colocan, a veces, por ejemplo, se le colocan sistemas de diálisis o de ultrafiltrado que en la línea arterial roban flujo. Y si no tenemos este sensor de flujo, pues no vamos a ver qué tanto flujo le estamos dando al paciente. Entonces, mire que no es, como dice Rodrigo, y gracias por recordármelo, mire que la parte de monitoría no es solamente el paciente, sino también monitores a todos nuestros equipos y a los suministros de tanto de aire medicinal, oxígeno, la temperatura y los equipos pues, de soporte extracorpóreo sí aplica para nuestro nivel de atención en la unidad de cuidado intensivo. Entonces va más allá, ¿no? Va más allá de la pura monitorización del paciente, sino también la monitorización de nuestros dispositivos, ¿no? Por así decirlo, de todo lo que estamos utilizando. Vamos a brincar del tema de monitorización al tema de enfermería, ¿no? ¿Cuál es la proporción máxima recomendada de personal de enfermería? ¿Es enfermeras o enfermeros o enfermeres? Por pacientes, para los pacientes críticamente enfermos en la UCI. A ver, ¿qué dicen en el chat? 1-4, 1-5, 1-3, 1-2. Parece una pregunta obvia, pero es bien importante. Sí, porque luego podemos poner de menos, ¿no? Y eso sería un riesgo. Una pista que se le puede dar a nuestros participantes es que obviamente el estar crítico también impone una necesidad de atención más cerrada, digamos. No sé, el doctor Monares, si nos puede, después de esto, contar su experiencia en este tema, cómo ha sido durante estas contingencias esta necesidad, digamos, este estándar que recomienda, ¿no? Sí, miren, hay muchos documentos oficiales. Obviamente el ideal es tratar de tener una enfermera intensivista por cada paciente. En algunos consensos se habla de 1-3, 1-4. En definitiva, a mí me parecería que 1-5 ya es un trabajo excesivo, independientemente del paciente que sea, y también por los niveles de atención. Si decimos que tenemos una terapia intensiva nivel 1, nivel 2, nivel 3, definitivamente en el nivel 3, los casos más complejos, la tecnología más importante, el rango tiene que ser 1-1. Posiblemente podemos en un nivel básico donde estamos monitorizando pacientes con oxígeno suplementario, tal vez irnos a 1-4. En tiempos de pandemia, pues hemos tenido que estar 1-5 en situaciones que no son tan complejas, niveles básicos, pacientes que solo necesitan oxígeno suplementario, o donde la monitorización de enfermería más importante es ver qué paciente tenemos que escalonar el tratamiento. Y también, como se dijo hace un momento,
Durante la pandemia, pues no tuvimos suficientes intensivistas para todas las plazas que había o que se necesitaban. Tampoco tenemos suficientes enfermeras intensivistas, así como hay la propuesta de que al menos el jefe de la terapia sea intensivista y vea las partes de administración. Pues también necesitamos que haya una enfermera intensivista coordinando tal vez 2 o 3 enfermeras que no sean, que no tengan este entrenamiento de terapia intensiva. Y esto no solo es cuántas enfermeras tenemos, sino qué tanta capacidad, qué tanto entrenamiento tenemos con estos personal de enfermería y a cuántos pacientes tenemos que atender para poder hacer una relación paciente-enfermera adecuada. Enrique, tú estuviste en el centro Banamex, ¿no? Aquí en México se hizo en un centro de convenciones, un área COVID enorme. ¿Cuál era más o menos la relación ahí? ¿Tú la Mira, tienes? nosotros estuvimos en varias terapias intensivas que se implementaron, ¿no? Tanto de iniciativa privada como las que mencionas, de iniciativa pública. Y pues realmente las terapias donde se logró tener una relación de enfermería 1 a 2 con supervisiones 1 a 4, es decir, por cada 4 pacientes había una enfermera intensivista coordinando las acciones de personal de enfermería que no tenían tanta capacidad o que no tenían el entrenamiento formal en terapia intensiva. Esas fueron las de mejores resultados. En definitiva, la terapia intensiva no es un lugar, es el tratamiento correcto, y la gente que está en terapia intensiva pues no es un título, pero sí podemos administrar nuestros recursos. Yo creo que en estos lugares como los que mencionas, pues el éxito fue que se llevó a personal muy capacitado, y el personal que no estaba tan capacitado tenía una gran disposición de ayudar y de aprender. Entonces, tal vez una enfermera intensivista por cada 4 enfermeras que no tengan el entrenamiento formal de terapia intensiva, y la relación de 2 pacientes por cada enfermera, a mí me parece que fue lo que brindó los mejores resultados durante esta pandemia. Muy interesante por toda la experiencia que tuviste. Gustavo, ¿quieres comentar algo a esto? Sí, con respecto al tema de cuidados de enfermería o los cuidadores en general, con la pandemia tuvimos que en todo el mundo se hubo que duplicar, triplicar las unidades, las camas de unidad de cuidado intensivo. Pero no sucedió de pronto con el personal, no se duplicó ni en las partes donde se triplicó, el personal no se triplicó. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En más complicaciones asociadas al pobre cuidado, más escaras, más neumonía asociada al ventilador, y eso sale más caro que contratar a una persona. Entonces, pues digamos, a nivel mundial tenemos la excusa de la pandemia, pero también he sabido que en algunas instituciones antes de la pandemia, la relación de pacientes enfermería pues era bastante baja, y eso pues se asocia a más complicaciones, y eso hay que tenerlo en cuenta, y ojalá estén ustedes de acuerdo conmigo en que, vuelvo y les cuento, es más caro tratar las complicaciones asociadas al pobre cuidado que contratar el personal que se requiere. Yo creo que Rodrigo tiene digamos, la recomendación exacta, Rodrigo, ¿cierto? ¿De cuál sería la respuesta correcta ahí? Aquí tenemos este link también al artículo, bueno, a esta tabla, y exactamente lo que nos decía el doctor Monares, ¿no? O sea, idealmente en pacientes críticos 1 a 1, tal vez 1 a 2 en algunos casos, ¿no? Si es pues una unidad intermedia, pacientes que están inestables, pero que todavía, no, o sea, que tal vez no necesiten tanta monitorización, puede ser 1 a 3. Pacientes que están estables, que tal vez están con telemetría, nada más están vigilándolos por algún motivo, 1 a 4, y ya pacientes básicamente de piso y pacientes que no están críticos, pues 1 a 5, ¿no? Que coincide perfectamente con lo que nos dijo el doctor Monares. Correcto.
Y bueno, pues elementos de acción o aplicación de cambios a la práctica. ¿Cuáles son los equipos especializados que se necesitan en unidades de cuidados intensivos? ¿Y cuál de estos equipos es menos necesario para el cuidado del señor T? Nos vamos a ir rápido por el tiempo, entonces les damos unos segundos si pueden contestar. El equipo de vías respiratorias, ventilador mecánico, mascarilla, bolsa y ventilación manual, drenaje ventricular externo o aparato de succión. Creo que está muy fácil. Bueno, no voy a poner adjetivos, pero... Bien. Entendimos todo. Bueno, muy bien. Bien, la mayoría, el drenaje ventricular externo, creo, bueno, pues en este caso que no aplica, ¿no? El ventilador mecánico, 5% pusieron ventilador mecánico, no, todavía no está bajo ventilación mecánica, pero eso no quiere decir que no vaya para allá. Entonces, pienso que la ventilación mecánica sí es útil, pero bueno, para esta señora el tema del drenaje ventricular, no, tal vez no aplica tanto, ¿no? Así es. Bueno, indicaciones de admisión a la UCI. Freddy, ¿qué nos...? Bueno, hay un artículo que creo que resume muy bien este tema, pero no solamente habla de esas indicaciones para admisión, sino que adicionalmente esas estrategias para triaje. Este artículo fue publicado recientemente. Es un artículo que es categorizado como especial, artículo especial en Critical Care Medicine, y que tiene un listado bien amplio. No sé si lo podamos de pronto poner en pantalla, Rodri. En ese tema, bueno, el artículo define que estos pacientes, pues obviamente las indicaciones más frecuentes tienen que ver con la inestabilidad del sistema cardiovascular, sistema respiratorio, o pacientes que tienen procesos infecciosos, pero eso, digamos, como una amplitud en el contexto. El listado que este artículo pues, nos muestra es un listado que engloba las indicaciones las indicaciones de admisión. Entonces muestra las sugerencias con una muy buena tarea de haber revisado la evidencia y a la información necesaria. Por ejemplo, habla de que debe existir una forma de detectar las necesidades específicas de los pacientes, ver también que haya experticia en el personal que atiende a estos pacientes. Debe haber una priorización de los pacientes que no debe estar sesgada. Acá en la atención de estos pacientes no debe haber ni cuestiones ni políticas, ni de etnia, ni absolutamente nada, sino enfocados en el escenario crítico del paciente para tratar, y su pronóstico también es importante. Ya en la parte de recomendaciones de triaje, ellos también igualmente hacen un listado bastante extenso en donde incluyen minimizar la transferencia si hay necesidad de llevar pacientes más críticos a un nivel superior. Sugieren que también los factores de riesgo para inestabilidad posoperatoria o descompensación deben ser monitoreados permanentemente y manejados en un nivel de tensión alto, más que en la hospitalización, por ejemplo. Entonces, eso nos hace un muy buen recuento de esa selección de indicaciones de categorización de la severidad de las enfermedades para escoger camas, así como también nos da no recomendaciones, es decir, no recomendamos que los pacientes que no se les vaya a hacer activamente un plan, ¿sí? Así estén críticos, estén en unidad de cuidado intensivo, quitándole la cama o la oportunidad a un paciente que sí lo requiere. También pues nos dan recomendaciones ya de salida a la unidad de cuidado intensivo, en donde hablan de las transferencias a hospitalización o a unidades de menor nivel. Entonces, pues lo que quiero comentar es que este artículo vale la pena revisarlo con calma porque nos engloba muy bien estas situaciones y estas recomendaciones, tanto en la admisión, el triaje, como la salida y dar de alta a las unidades de cuidado intensivo.
Enrique, en tu experiencia y de acuerdo también a este otro artículo, ¿cuáles son las causas más frecuentes de internamiento a una terapia intensiva? En todo el mundo y acorde a la literatura que se ha revisado, las principales indicaciones para entrar a terapia intensiva es un apoyo a un órgano o sistema. En la gran mayoría de los casos se inicia con apoyo al sistema respiratorio, como el caso que estamos viendo, donde se requiere más aporte de oxígeno suplementario, quizá adelante presión positiva no invasiva, quizá adelante presión positiva invasiva. Entonces, la causa número uno es la necesidad de apoyar un órgano o sistema. El primero es el sistema respiratorio, el segundo es el sistema cardiovascular. Algunas veces se puede dividir a las terapias en su tipo de ingreso médico quirúrgico y también se puede dividir a terapias intensivas con situaciones especializadas. Y esto, pues la situación especializada da por un paciente en particular que requiere situaciones particulares también, como vimos hace un momento, en una terapia intensiva general, tal vez no haya cabida para un Doppler transcraneal, pero definitivamente sí es un requisito para una unidad especializada en pacientes neurocríticos. Entonces, respondiendo, las principales causas de ingreso es la falla respiratoria, después viene el monitoreo hemodinámico y alguna otra falla como la falla renal que requiere sustitución. El principal indicación de ingreso a terapia intensiva a nivel mundial es la necesidad de ventilación mecánica, seguido del apoyo hemodinámico. Y ahora con COVID más, ¿no? Y bueno, pues ya que entraron los pacientes a la UCI, no están exentos de tener complicaciones, ¿no? El elemento de acción de cambio de práctica, entender y prevenir las complicaciones más comunes que ocurren en los pacientes en la UCI. Actualizando el caso, el señor T empieza a aparecer fatigado, está menos despierto, tiene dificultad para respirar, dicen se ve más oscuro o cianótico y pide ayuda para respirar, lo que nos decía el doctor Monares del tema respiratorio. La frecuencia cardíaca sigue arriba, la presión arterial ha ido bajando, la respiratoria sigue subiendo, la saturación sigue bajando a pesar de tener el apoyo. Entonces, ¿qué pasos clínicos se deben tomar para el señor T? Eli, ¿tú qué harías en ese paciente? Pues que se está deteriorando de esa manera. Perdón, no escuché bien, tenía un problema con el... No, este paciente se está deteriorando y está comenzando a necesitar soporte no solamente ventilatorio. ¿Qué pasos clínicos crees que podría necesitar? Bueno, en un paciente así hay que hacer la evaluación cardiovascular, hay que, considerando las características del paciente, seguramente yo pensaría en una complicación de tipo tromboembólica, ¿no? Entonces hay que hacer los laboratorios necesarios para definir si es que hay algún tipo de complicación de este tipo y pues seguramente el soporte hemodinámico y anticoagulación. Bien, pues el equipo de la UCI intenta aumentar lo que hemos visto, ¿no? La terapia mediante una cánula de alto flujo, pero él pierde el conocimiento, entonces se intuba, se conecta a un ventilador mecánico, ahora está hemodinámicamente estable bajo sedación. Además, el equipo le coloca obviamente un catéter urinario, una vía central yugular interna para pues, tener un acceso venoso central, para extraer el laboratorio y monitorización de las presiones venosas centrales. Todas estas cosas tienen complicaciones que pueden ocurrir. Algunas de estas complicaciones son las que vemos aquí, ¿no? Puede haber neumonía asociada al ventilador, puede haber infecciones del torrente sanguíneo asociadas al catéter central, trombosis, y nos dijo Elizabeth, hay que anticoagularnos, ¿no? Pues están sin moverse los pacientes. Además, otra complicación sería el que tenga resistencia a los antibióticos, que tengan infecciones donde está asociadas al catéter central o urinario, ¿no? El tema de la desnutrición, por eso hay que iniciar la nutrición parenteral. Este síndrome post-UCI, que ahorita vamos a hablar un poco más de eso,
siempre el factor humano dentro de todas estas cosas, los errores de medicación, el delirio después de la sedación, úlceras por estrés o pues, disfunción orgánica. Y para prevenir y para tratar de hacer una mejor atención basada en estándares y en guías de práctica, se generaron estos paquetes de cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué son estos paquetes de cuidado? ¿Alguno de ustedes tiene experiencia con esto de los paquetes de cuidado, Freddy o Enrique, Elisa? No, esto es una táctica muy importante. Yo le dejaría la palabra al doctor Monares para que nos explicara un poquito en qué consisten. Miren, todas las terapias intensivas, sin importar el recurso material o el recurso humano, debe de tener estos paquetes porque se ha demostrado que las terapias intensivas que los utilizan tienen mejores resultados y todavía más. Entre menos recursos tenga la terapia intensiva, hay más beneficio de utilizar estos paquetes. Estos paquetes quiere decir que vamos a hacerlo independientemente de las características particulares del paciente. Esto no es que todos los pacientes sean tratados igual, pero sí hay un mínimo común denominador. Principalmente, pues tenemos que asegurarnos que el personal esté siguiendo estrictas normas de seguridad. Estas incluyen el lavado de manos frecuente en los, cuando tenemos que ver al paciente en los tiempos correctos. También conforme vemos que hay situaciones muy frecuentes, estas tienen que estandarizarse. Yo les voy a poner un ejemplo, si la gran mayoría de nosotros, de los que estamos aquí tal vez, o empezamos viendo desde la particularidad de la anestesia. Hay problemas muy comunes a todo evento anestésico general, como es colocar al paciente con los brazos extendidos y saber que si no cuidamos los brazos puede tener algún problema neurológico, desde dolor o alguna otra incapacidad. Eso se vuelve un problema frecuente y nosotros instintivamente o tal vez ya de manera formal hacemos cuidados para evitar elongaciones de nervios y les enseñamos a los residentes a evitar problemas muy frecuentes, como por ejemplo poner gotas en los ojos para que no tengan resequedad durante cirugías prolongadas. Entonces, cuando vemos todas estas situaciones nos damos cuenta que hay cosas muy comunes, como lo acaban de decir hace un momento, al paciente se le va a colocar una sonda urinaria. Ya ha llegado un momento de complejidad del paciente, todos los casos van a tener una sonda urinaria porque parte de la monitorización es el gasto urinario. Y entre más días pasen, más probabilidades hay de que el paciente tenga una infección de vías urinarias. Entonces, como también dijeron hace un momento, la terapia intensiva no es una cama. Y cuando alguien habla de camas en terapia intensiva, tiene que entender que estamos hablando de camas útiles. Una cama útil es una cama donde se puede internar un paciente con todas las características propias de una terapia intensiva, que no solo incluye tecnología, sino personal humano capacitado y estos protocolos. Tenemos que poner sondas urinarias en un estricto protocolo de seguridad para que tengan la menor probabilidad de infectarse, y este mismo protocolo es en el que todos los días tenemos que preguntarnos si podemos retirar el catéter urinario, porque entre menos días tenga este catéter o cualquier dispositivo que implementemos, incluso el catéter venoso central, menos probabilidades hay de complicaciones. Otra situación es también la identificación temprana de pacientes que se están deteriorando específicamente por choque séptico, que es una de las causas más frecuentes. Insistimos nuevamente, tenemos que disminuir el tiempo de cualquier dispositivo, catéter central, catéter urinario, tubo endotraqueal, para minimizar las complicaciones. Y si hay problemas frecuentes, estos problemas van a tener características muy similares. Por ejemplo, el choque séptico, la reanimación inicial no es que todos requieran lo mismo, pero sí hay un mínimo. Por ejemplo, independientemente del tipo de choque séptico, lugar de infección, bacteria, o que no sean bacterias, incluso es indispensable tener hemocultivos, tanto para ayudar a este paciente como para saber cuál es la flora habitual de la terapia. Estandarizar los problemas es la mejor forma de empezar a solucionarlos, y todas las terapias intensivas deben de tener un protocolo de identificación temprana del choque séptico y criterios de calidad en la atención, como por ejemplo hemocultivar a todos los pacientes. Hay muchos
tenemos que revisar la literatura, pero lo que quiero que quede es el concepto. Los problemas frecuentes deben estandarizarse y deben de tener un mínimo común denominador. Al final, cada paciente va a tener una particularidad, pero todos se van a beneficiar de tener una base donde ponemos catéteres centrales guiados por ultrasonido, sondas urinarias con protocolos de seguridad, protocolos de choque séptico, de identificación temprana y tratamiento estandarizado. No son recetas de cocina, pero definitivamente todos lugares donde se va a cocinar requiere una cocina. Yo agregaría a lo que dice el doctor Monares que estos paquetes deben evaluarse en cuanto a la adherencia, porque como son tan importantes y cubren los aspectos más relevantes relacionados con complicaciones prevenibles en el escenario de cuidado crítico, creo que es muy importante que no solamente actuemos, sino que nos evaluemos y hagamos un debriefing de las situaciones, estar pendientes de los brotes de infección, de las cepas, porque eso, digamos, esos eventos o esa serie de comportamientos denotan que a veces no se está cumpliendo o no se está haciendo adherente a estas indicaciones que son pues estándares, estos paquetes que son una solución muy importante para los problemas más relevantes y más frecuentes en las unidades de cuidado intensivo. Elizabeth. Sí, bueno, considerando cómo están en este momento las unidades de cuidados intensivos, que no hay enfermeras especialistas permanentes o que solamente hay una y la mayor parte de las enfermeras son solamente técnicas, ¿no? Me imagino que es la misma situación en toda Latinoamérica. Para evitar el fallo humano en lo que es administración de medicación, que de repente es una de las fallas más frecuentes, la identificación, la correcta identificación de todas las soluciones, de toda la medicación que se va a administrar, es una práctica muy importante. Y aquí el chiste es disminuir el error humano, ¿no? Es estandarizar la práctica y hacer la práctica basada en guías de práctica clínica y no a criterio de la persona que está manejando al paciente y cuando hay cambios de turno y que una persona decide una cosa y otra, sino que estos paquetes lo que promueven es la estandarización de la atención y con esto disminuir el error y con esto mejorar la calidad de la atención, ¿no? Ahora, estos pacientes que están en terapia intensiva y se pueden complicar, también tienen una cosa que se llama el síndrome de post-cuidados intensivos, ¿no? Este es un video que está en inglés. Al final creo que estamos un poco justos de tiempo, pero lo que pretende decir es, hay muchos pacientes que sobreviven afortunadamente a los internamientos en la terapia intensiva y entonces salen y tienen algunas cuestiones para volverse a adaptar a su vida, ¿no? Enrique, ¿tienes algo de experiencia con esto del síndrome post-cuidados intensivos? Claro, es muy importante saber que todos los pacientes van a tener un síndrome post-cuidado intensivo. Tenemos que empezar por las situaciones de despertar al paciente. Si el paciente ha pasado mucho tiempo dormido, la probabilidad de que despierte en delirio es muy grande y tenemos que advertir a la familia y al mismo paciente que muchas veces lo que está viendo no es la realidad y que tampoco se van a quedar así los pacientes. Muchos pacientes despiertan, ven insectos, ven cosas que no son. Es frecuente que de pronto el paciente le dice al familiar que alguien está tratando de matarlo y pues miren, uno lo ve por fuera, o sea, el familiar, excepto en las terapias de puertas abiertas, uno está 15, 20, 30 minutos al día y todo el tiempo no ve a su familiar y si alguien le dice, oye, están tratando de matarme, me están envenenando, pues el familiar se puede preocupar. Es muy importante hablar con ellos y decirles que muchas veces se puede despertar diciendo incoherencias y que poco a poco se va a ir reorientando y esa reorientación es más importante cuando esté en casa, en el lugar que conoce, con la gente que conoce, tal vez en el hospital no se logre. Después va a haber mucha debilidad porque cualquier persona que pasa varios días en cama va perdiendo masa muscular, estamos hechos para movernos, entre menos nos movemos, más difícil es ese movimiento. Entonces también tenemos que saber que no solo es sobrevivir, sino que valga la pena haber sobrevivido y para volver a
la actividad normal, pues tenemos que hacerlo escalonadamente y tenemos que ir con una meta. Mucha gente cuando termina la terapia intensiva no sabe por qué sobrevivió, si no estamos ayudándoles a tener esta situación de yo sobreviví porque quiero ver crecer a mis nietos, porque en un mes es la boda de mi hija, etcétera, etcétera. Tenemos que enfocar las metas personales del paciente para llevarlo allá. Hay mucha gente que su trabajo es muy importante y la meta de sobrevivir es regresar a trabajar, o estar con su familia, etcétera, etcétera. Entonces el síndrome post-UCI es que todo lo que estuvo inactivo en el tiempo de terapia intensiva, el cerebro cuando estuvo dormido, el diafragma cuando estuvo bajo ventilación mecánica, tiene que reactivarse, y entre más intensiva sea esta rehabilitación, mejor va a ser la calidad de vida del paciente. Y debemos de recordar que prevenir el síndrome post-UCI es desde el primer día de ingreso y no cuando decimos ya se va de alta, ¿no? Esto siempre es la profilaxis. Entre más rehabilitación física del paciente, va a ser mejor cuando esté fuera, cuando esté en casa, y saber que darse de alta de terapia intensiva es solo el inicio para dejar atrás la terapia intensiva. Van a ser muchas semanas, muchos meses de rehabilitación para poder dejar atrás la terapia. La terapia se va con uno mismo a su casa. Muchos pacientes despiertan en la noche pensando que siguen hospitalizados, tienen que rehabilitarse en todos estos sentidos. La liberación de la terapia sucede desde el primer día que se interna al paciente, y estamos preparando el plan para cuando regrese a casa. No es quitarle el tubo, los catéteres y las aminas y ya, ¿no? Es más complicado que eso, y hay que estar con el paciente hasta que ya se reintegra por completo. Freddy, no te escuchas. Recordemos que el paciente no es solamente él, sino su familia, y el síndrome de post-UCI también afecta todo el escenario familiar del paciente. Todo el mundo entra en una fatiga crónica tremenda, tremenda. Cuando mi suegro estaba hospitalizado, yo acabé peleándome con mi suegra en la terapia. No fue buen momento. No fue buen momento. Bueno, aquí en la página pueden ver estos paquetes también de liberación de la UCI, ¿no? Ustedes se pueden meter y ver todos estos sobre el dolor, sobre la respiración, sobre la analgesia, la sedación, el delirio, etcétera. No nos vamos a meter en cada uno de ellos. Y bueno, pues Freddy, terminas la sesión. Bueno, no, simplemente recordarles unos aspectos muy importantes que hemos dicho hoy. Creo que la UCI, como bien lo refirieron nuestros copanelistas, es un escenario, es un modelo de atención y un plan, un sistema que es atendido por médicos, enfermeras, quienes están capacitados y tienen un entrenamiento específico para atender estos pacientes críticos. Las UCI necesitan de seguimiento, no solamente de equipos, sino también es más lo que hacen las personas con ellos y cómo se evalúan a través del tiempo en su trabajo, cómo hacen estas retroalimentaciones. Necesitamos sistemas de monitoreo, no solamente para pacientes, sino también para los diferentes componentes de la UCI. Necesita un equipo de soporte vital especializado y un equipo técnico bastante importante para que indicaciones pues son amplias, ¿no? Según la disponibilidad de los recursos, y ahí está el secreto de mantener, ay, qué pena, ¿ahora sí me escuchan? Ahí estás, sí, ya. Te Qué pena. cortaste. Decía que las UCIs necesitan que las personas sepan en qué nivel se encuentran para así definir también el destino del paciente, porque no siempre admitir el paciente puede ser la situación aquí, sino detectar que requiere un cuidado adicional y que requiere un nivel mayor de atención es fundamental en ellos, así como también el hecho de tener un entrenamiento adecuado en detectar esos pacientes que ya no necesitan este servicio, esta atención especializada. Los paquetes de cuidados de UCI son fundamentales para reducir las complicaciones que se pueden prevenir, principalmente por error humano y pobre adherencia a las recomendaciones y estándares. Recordemos que el síndrome post-UCI es una condición de impacto significativo a largo plazo que compromete no solamente al paciente, sino a su familia, y que las instituciones deben seguir los documentos de estándares, tanto de ingreso, de admisión, de triaje y de salida de las unidades de cuidado intensivo. Simplemente con eso, dejarte, Rodrigo, para que hagas el cierre. Bueno, pues
muchas gracias. Estamos un poco sobre el tiempo. Aquí en la página podemos ver todo el tema de los elementos de cambio de práctica. Simple y sencillamente resumir en que pues, los cuidados intensivos y la UCI brindan un apoyo a los pacientes con enfermedades potencialmente mortales, que tenemos que evaluar a los pacientes, comparar los recursos disponibles, identificar las lagunas de recursos. Es bien importante que se vayan y digan, bueno, ¿en dónde estamos bien y en dónde nos falta? ¿Y qué plan vamos a hacer cuando tengamos pacientes así? Identificar los recursos que sean más efectivos en su entorno, identificar las barreras al cambio, que eso usualmente somos los seres humanos, y pues proponer este cambio en nuestros hospitales, nuestras clínicas, unidades donde estemos, para implementar protocolos de acción para estos pacientes críticos. Pues quiero darle las gracias a todos los que participaron hoy en la sesión, que tengan una buena semana, un buen mes. Elizabeth, muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo, Rodrigo, Freddy, por la invitación nuevamente. Recomendarles a nuestros asistentes que nos hagan propaganda y que vale la pena pues que nos puedan difundir y aprovechar esta herramienta. Gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. El doctor Monares ya se disculpó, tenía que salir, ya se tenía que ir, pero bueno, pues si tienen dudas, aquí está el correo, también está el chat de WhatsApp que tenemos, y nos vemos en un mes para una nueva sesión. Gracias a todos. Gracias. ¿Qué vamos a ver la próxima vez, Rodrigo? Sí, todo el tema de síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Perfecto. Luego en diciembre nos vamos a sistemas de alto flujo, enero es pediatría, febrero gineco. Tendremos ahí alguna que todavía no definimos el tema, y terminamos con sedación y dolor, manejo del dolor en estos pacientes. Muy interesante. Háganos propaganda y vinculemos a más personas. Esto es muy útil, yo creo. Muchísimas gracias a todos. Cuídense. Chao. Gracias, Gustavo. Gracias. Eli. Chao, chao.